presencia. Lo interesante es que este tiempo de pandemia nos permitió que la virtualidad llegara a todo y que llegara para quedarse, y esta posibilidad de mantener actividades virtuales y presenciales es importantísima. Todo lo que se pudo realizar desde el área de extensión en las actividades como la Expo Empleo o las charlas posteriores, que han sido tan fructíferas, es algo muy relevante que contenta mucho a la Secretaría, que nos permite mantener un contacto fluido, tanto con ustedes graduados, como con todo el público de la universidad, sus alumnos, los que integramos los claustros, una forma de tener una fluidez de contacto muy importante. Así que a vuestra disposición, felicitándolos a todos los que están aquí, que van a compartir sus experiencias, y a los que están escuchando, gracias por su tiempo, y les pedimos que también compartan luego estos lazos para que sean muchos más los que puedan escuchar estas experiencias tan valiosas. Muchas gracias. Bueno, gracias Walter por tus palabras. También quiero agradecer a todos los aquí presentes por estar, a estos profesionales con tanta trayectoria que nos acompañan hoy, agradecerles muchísimo el tiempo y la generosidad, ¿no? Porque esta charla precisamente se trata de eso, de graduados con gran trayectoria que nos van a brindar a todos herramientas, información, consejos y tips para poder eso que nos imaginamos tanto que tiene que ver con la salida laboral, ponerla en palabras y llevarla a la realidad y a la práctica. Así que seguramente todos vamos a aprender un montón de este encuentro. Vamos a tener profesionales de terapia ocupacional, de educación física, de obstetricia, de kinesiología, y ellos, como les decía, nos van a compartir un montón de experiencias y esperamos que luego surjan muchas preguntas para que puedan aprovechar todo esto. Vamos a dar inicio con educación física. Tenemos a los profesionales, Juan Sugro, perdón, me iba a trabar con el apellido, y a Samantha Puentes. Los escuchamos, así nos cuentan un poco sobre esta área tan interesante y tan rica. Bueno, buenas tardes. Les voy a compartir ahí pantalla, me dan el ok si se ve. Perfecto. Ahora ahí. Bueno, yo me recibí el año pasado, en el mes de diciembre, pero ni bien terminé la secundaria, me dediqué exclusivamente a entrenamiento y todo lo que es gimnasia. Y posteriormente hice la carrera de educación física. Pero después, cuando hice la carrera, me gustó mucho más la parte de docencia, y bueno, me especializo y me gustaría dedicarme de acá en adelante a eso, así que básicamente lo que más le voy a poder aportar es en ese área. La educación física es una de las disciplinas que más salida laboral, por lo menos yo me estoy dando cuenta, tiene una amplia panorama. En la docencia tenemos los estatales y los privados. Si ustedes, por ejemplo, se quieren anotar en el listado oficial, ya lo pueden hacer teniendo un 80% de la carrera de educación física. La educación física es una de las carreras que más porcentaje exige el Estado para poder ingresar en el listado de docente. Ya ahí ingresamos en el listado, que está bueno que se haga en el tercer o cuarto año de la carrera, depende en qué universidad estudien. En la UCAL está bueno porque ya con 4 años ya sos prácticamente licenciado, entonces está bueno eso. Ya directamente se anotan con el 80% de la carrera y el listado oficial tarda un año, o sea, yo me anoto este año, recién en el próximo año voy a estar en el listado. Entonces está bueno que ya desde la carrera ya ustedes se vayan inscribiendo. Por ejemplo, en mi caso fue un error no hacerlo porque no me lo dijeron en su momento y me anoté prácticamente el año pasado, cuando ya me estaba recibiendo. Actualmente yo trabajo en colegios privados, en 2 colegios, en Jardín, en el San Vicente de Paul, que es el Jardín San Bernardo, y en un colegio en Berizo, que es el Canonciano San José. En primaria estoy ahí. Y para entrar en los colegios privados está lo que es la JUREC, que es similar al listado oficial, pero es más simple. Ahí ustedes se pueden inscribir mandando un mail, les van a pedir los datos, el currículum, algunos datos personales, y ya directamente también entra en ese listado.
Y bueno, después lo que yo aconsejo, que es lo que hice, fue recorrerme todos los colegios privados y tirar el currículum por todos lados. También si uno tiene algún contacto, algún conocido, no dejar de siempre mencionarlo, porque todo eso ayuda. Yo los 2 trabajos que conseguí este año fueron por hablar, por decir, yo estoy buscando laburo así, y pude entrar en la docencia, por ahora en colegios privados, porque en estatal recién estoy el próximo año. Lo que yo recomiendo en el área de educación física, las carreras, yo me recibí en la Universidad Nacional de La Plata, que tiene un enfoque más desde el profesorado y más en lo pedagógico. Y tiene una falencia en lo que es la parte de entrenamiento. O sea, si bien los deportes están bien dados, pero todo lo que es la parte de entrenamiento del área de un gimnasio, o sea, todo lo que haría un gimnasio, hay ahí un hueco, un vacío que hay que llenar. Pero bueno, como cualquier disciplina, tenemos el título, es una herramienta para empezar, digamos. No es que me recibo y ya está. Hay que seguir siempre capacitándose. Y bueno, también nos da la posibilidad de decir, bueno, ¿a qué me quiero dedicar? Yo en mi caso hice al revés, hice primero todos los cursos y después me dediqué a la docencia. Pero recomiendo que un profe de educación física tiene que tener como esa integridad del lado de la docencia, pero también va a estar trabajando con la salud de los chicos. ¿Sí? Si a un nene le baja la presión, si tiene alguna lesión o algo, lo que sea, el profe tiene que saber lo básico, ¿no? Porque no es kinesiólogo, no rehabilita, porque si es profe solamente, pero las herramientas básicas debería tener un conocimiento para poder orientar a los chicos. Lo que es, yo puse acá el área de fitness, que en mi opinión personal, esto es muy personal, hoy cualquier profe es un profe de fitness haciendo un curso de 3 meses literal. Obviamente no comparto, no estoy de acuerdo, porque bueno, es un tema para entrar más a hondo, ¿no? Pero no le da las herramientas suficientes. Imagínense una carrera de 5 años contra un curso de 3 meses, ¿no? Ya solamente el tiempo marca la diferencia. Pero bueno, para empezar, o en el mientras tanto de la carrera, es una buena opción para tomar experiencia en contacto con las personas, también si me gusta la docencia o no, me voy, digamos, animando. La experiencia es clave, ayuda muchísimo, y si ustedes lo hacen desde la carrera, está muy bueno. Yo lo recomiendo mucho a eso, porque te recibís y es distinto, ya salís con otra cancha, digamos. Y bueno, todo lo que es el área de musculación y entrenamiento, también es otra área para pensarlo y está bueno. Lo que tiene esto en contra, entre comillas, desde el área económica, quizás, es que siempre son trabajos que se pagan en negro. Eso es así. Hay muy pocos gimnasios, por lo menos acá en La Plata, serán 2 que pueden pagar en blanco, digamos. Entonces acá, si bien arrancamos a ejercer la profesión, tenemos que pensar en una inversión, podríamos decir, ¿no? Dedico 2 años a esto, me voy haciendo, gano experiencia, pero voy a tener que ser monotributista, seguramente, o bueno, invierto esos 2 años, pero no voy a tener ningún aporte, ¿sí? Que eso está bueno pensarlo, porque en el caso de la docencia, ya uno ingresa, y ya ingresas en un sistema en donde, digamos, ya te van a pagar en blanco, tenés obra social, y bueno, otros beneficios, ¿no? Pero por lo general, yo arranqué más de grande la carrera, quizás el que arranca de joven, se recibe a los 23 años, no pasa nada comenzar desde este ámbito. Para mí lo bueno que tiene esto es que ganas mucha experiencia y suma en el día de mañana. Tami, Después, te interrumpo un segundo. Sí. No estás pasando las diapositivas por ahí, no sé si es una cuestión que yo no veo. Ah, mira, yo la estoy pasando acá. O se trabó tal vez el compartir pantalla. Si querés volver a hacerlo, por las dudas. A ver, ahí salgo. Claro, yo estaba pasando lo más tranquila todo, pero no se ve nada. Quedó tildado. A ver, pruebo de vuelta. Capaz quedó tildado y... Sí. Igual eran simplemente imágenes para acompañar. Está bien, pero justo se había quedado tildado, así que bueno. Igual acá me parece que yo estoy viendo una cosa, porque estoy conectada a 2 dispositivos y no... Ahí vemos lo de posgrados. En posgrados. Bueno, lo dejamos, dejo de compartir si no. Porque no sé. Hay rehabilitación. No sé dónde te habías quedado. Si no las paso de acá, que parece cuando las pongo en verde desde el principio, ahí es como que parece que se tildara quizás. Bueno, les muestro así, desde acá.
Esto fue lo que hablamos de fitness, musculación, eran solamente imágenes, y a la última diapositiva que estaba, que son los clubs, que también está bueno. Por lo general, el que estudia educación física, no todos, pero algún deporte en particular le gusta. Yo en mi caso hice handball y básquet de chica, patín, bueno, hice varios deportes, pero me dediqué como profesional al handball. Bueno, es una opción para salida laboral también, ir a un club, un entrenamiento, que el profe lo que tiene es que puede estar en el club, puede ir al colegio, puede ir al gimnasio, o sea, tiene también esa opción, ¿no? De ir a varios lugares. Terminás un poco cansado, pero bueno, es una opción para hacer. Y bueno, y después el último área, que la voy a dejar a Juan, que es el más especialista en este tema, que es el área de rehabilitación. Y bueno, para ¿qué cerrar, tal? Sí, perdón, Juan, que me había olvidado de esto, ya te dejo. Acá hay algunos cursos que pueden hacer si se quieren dedicar o especializar en algo más. En el caso de la rehabilitación hay un curso de posgrado que está muy bueno, que es en curso, dice en curso, pero bueno, es un posgrado, está muy bueno, hay una maestría en deporte, también en la Universidad Nacional, acá en la UCAL está el ciclo de licenciatura, que también está muy bueno, la especialización en fisiología del ejercicio, y lo bueno también, por ejemplo, en mi caso personal, desde el lado del docente, si uno quiere hacer una carrera docente, la UCAL ofrece la especialización en tutorías, que está bueno porque te da puntaje. Vos cuando querés iniciar el listado docente, mientras más puntaje tengas, más arriba vas a estar de la lista y más posibilidades tenés de quedar. Así que todo eso suma. Y las diplomaturas que ofrece la UCAL también están muy buenas, porque si bien no ofrecen puntaje, pero suman el currículum, digamos, y son cursos cortos que de a poquito para el que recién empieza está bueno porque se va armando un CV un poco más interesante y atractivo para la persona que lo vaya a observar. Así que bueno, eso es todo. Bien, bueno, me presento, yo soy Juan Sgro, me egresé en la Universidad Católica en el año 2013, luego tuve la oportunidad de realizar 3 instancias de posgrado. Una la realicé en la Universidad Católica, que fue un posgrado en nutrición deportiva, otra en la Universidad Nacional de La Plata, precisamente en la Facultad de Medicina, y otra en una universidad extranjera. Y bueno, este año terminé de cursar el ciclo de licenciatura acá en la Universidad Católica, ¿sí? Para ser licenciado. Particularmente, mi rama laboral, soy docente universitario en la carrera de Educación Física de la Universidad Católica, en las materias Teoría del Entrenamiento 1 y 2, y mi otra rama laboral, básicamente hago medicina por el ejercicio en el Hospital San Martín de la Plata y en una clínica de rehabilitación privada. Lo que a mí me gustaría marcar primero, ¿sí?, es el rol de tanto el profesor, siempre haciendo hincapié en que el título es universitario, no terciario, ¿sí? Tanto el profesor o licenciado en educación física, que es un agente de salud, y estamos incluidos en la ley provincial y nacional como agentes de salud, que es lo que generalmente la mayoría de la gente se olvida, ¿sí?, de nuestra inserción como agentes de salud y de salud preventiva, ¿sí?, de medicina preventiva. ¿Por qué? Porque nosotros abordamos, no es mi caso, que yo no doy clase, por ejemplo, en escuelas, ¿sí?, pero nosotros abordamos desde el nivel inicial a nuestros alumnos, ¿no? Con lo cual eso conlleva un cambio de paradigma de pensar el cuerpo, de sentir el cuerpo y de vivir el cuerpo, ¿sí? Como bien dijo acá mi compañera, la posibilidad que tenemos nosotros de tanto laboral como de investigación y formación es muy amplia, porque como no dependemos de un campo propio de estudio, ¿sí?, nuestra disciplina, al no ser una ciencia, se basa de un montón de ciencias, ¿sí? Y una de esas es la rama de la salud, hacia donde yo me orienté. Después, por ejemplo, tenemos la rama pedagógica y demás, pero siempre haciendo hincapié. Yo, por ejemplo, trabajo en el hospital con toda gente con discapacidad, ¿sí? Y ahí es donde uno realmente pone en aplicación lo que quizás yo nunca supe o intuí que iba a aplicar de pedagogía que vi en las cursadas y de didáctica, ¿no?
porque uno se enfrenta ante situaciones desconocidas, digamos, porque uno que al no padecer alguna enfermedad o una patología realmente determinante en las habilidades motoras, ¿no? Más que leerlo en un libro, no lo puede expresar o vivenciar, ¿no? Y bueno, entonces nos encontramos ante un montón de estrategias didácticas a aplicar que, gracias a Dios, yo tuve la oportunidad de tener las materias anuales y cursarlas, y el día después uno se da cuenta de lo importante que es eso, ¿no? A nivel de inserción laboral, la realidad es que hay mucho trabajo, ¿sí? Obviamente, si nos logramos capacitar más, hay mayor posibilidad de trabajo, ¿sí? Pero tanto en lo que es nivel educativo, deportivo, de rehabilitación por el ejercicio, el abanico es muy, muy grande, y a mi criterio hay mucha oferta laboral, ¿sí? Y a nivel, que es lo que yo más les quería comentar, de inserción en lo que es digamos, incorporarnos nosotros a un sistema educativo extranjero, ¿sí? Por ejemplo, yo averigüé en lo que es el sistema europeo, ¿sí? Que es por créditos y demás. Nuestro título, por ejemplo, tiene un grado de equivalencia en España, ¿sí? Que en realidad, al ser Comunidad Europea, es equivalente en todas las regiones de la Comunidad Europea, de licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, ¿sí? Lo cual, eso es una gran ventaja si uno quiere ir y tiene la posibilidad, ¿no?, a realizar alguna maestría y consecuente luego un doctorado, ¿sí? En algún ámbito específico. Y bueno, y ni hablar de la posibilidad que nos da la universidad con los convenios que tiene con universidades extranjeras, ¿no? De realizar esas instancias de preparación y de capacitación, porque en definitiva es eso. Yo no sé si hacer tanto un monólogo, me gustaría más que sea tipo pregunta y respuesta, si es que quieren preguntar algo, porque creo que es más enriquecedor ese ida y vuelta, ¿sí?, con el que le surge alguna cuestión, que hacer un monólogo, ¿no?, y repetir cosas que en gran medida ya están claras, ¿no? No sé si están de acuerdo o... Y en el chat está habilitado, si alguno quiere escribir una consulta. Por el momento no hay, pero bueno, la verdad que muy interesante lo que nos comentaron, tanto Samantha como vos, Juan. Aparte también lo que es la proyección internacional, que por ahí eso aún no se habla mucho, y más en lo que es la carrera de educación física, creo que no. El que se recibe piensa solo que hay que ser docente o trabajar en un gimnasio y queda en eso, y está bueno todo el panorama que nos están brindando. Lamentablemente, nosotros, o sea, yo desde la rehabilitación tuve la oportunidad de hacer un curso de posgrado en una universidad española, y ahí observamos, ¿no? Yo que trabajo en la salud estatal, ¿sí?, y privada, o sea, tengo los dos paradigmas de cómo ver el paciente, ¿sí?, lo atrasado que estamos en la visión interdisciplinar de ese paciente que es una persona, ¿no?, de cómo abordarlo, ¿sí? Y es una pena, porque la realidad es que tenemos todo, y lo más importante que tenemos, que es el recurso humano, porque acá tenemos de sobra recurso humano para hacer un montón de modificaciones, cambios, en eso que es la persona, ¿no? Porque para un privado, ese que entra es una facturación, porque es real eso, ¿sí? Y para el Estado es un consumidor del servicio de salud, ¿sí? El que está en el medio, que somos nosotros los que trabajamos, ¿sí?, muchas veces es complicado o sea, tratar de coordinar un montón de cuestiones que van por afuera de eso, ¿no? Porque dependemos de un montón de variables que no deberían ser así, porque, bueno, el que tiene la posibilidad de verlo en otros lados y ver cómo funciona y cómo se pueden aplicar protocolos, yo hablo de lo que sé que es la rehabilitación, ¿no? Cómo se pueden aplicar protocolos masivos a gente, a poblaciones, ¿sí? Y ahí se observa cómo se podría cambiar un montón de cosas, ¿sí? Por ejemplo, poner un estímulo más de educación física en la semana a los chicos, bueno, ahora por la pandemia, ¿no?, pero
ya el nivel de sobrepeso y obesidad y síndrome metabólico, que son enfermedades derivadas de eso y del sedentarismo, es altísimo. Entonces la pregunta no está en decir que un padre le diga al pediatra o al clínico, ¿por qué mi hijo es diabético a los 15 años? Y el tema es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué nosotros lo llevamos a eso? ¿Sí? Todo eso es educación, queramos o no, es educación, y todo eso se tiene que trabajar, y en muchos lados se trabaja muy fuerte, porque lamentablemente hoy nuestra situación socioeconómica y demás ya nos ha quitado a esos niños de jugar en la calle, en las plazas, y cada vez se mueven menos, y nosotros entendemos que el movimiento es salud, y si nos movemos menos, nos enfermamos más. Sí, hay una consulta que también tal vez puedan, entre todos, tal vez si quieren comentar algo, no hay ningún problema. ¿Cómo se ve desde su área las secuelas en la pandemia, o sea, post-pandemia? ¿Cuáles son las secuelas en estos niños o también adultos, ¿no? Pero serían... Yo tengo la gracia y desgracia a su vez de trabajar en un hospital muy grande, que es el San Martín, y de tener, voy a hablar prácticamente de lo que es la enfermedad por COVID, ¿no? De trabajar con pacientes post-COVID, ¿sí? La realidad es que es algo muy, muy agresivo como queda el cuerpo después, ¿sí? A lo cual yo considero que hay hay mala información en los medios de comunicación, ¿sí? Y eso es grave. A su vez también, de esto lo puedo hablar Samantha, en la parte educativa, ¿sí? El año pasado yo tengo compañeros que son excelentes profes de escuela, ¿sí? Y lo complejo que les ha sido dar clases vía Zoom o vía el medio que fuere, ¿sí? Virtual, y todo eso, lamentablemente, en fases sensibles del desarrollo motor, es ir no un escalón hacia abajo, 3, 4 escalones hacia abajo, ¿sí? En lo que es inteligencia motora, ¿sí? Entonces yo creo y considero que los resultados de lo que tuvimos que vivir se van a ver en 1 o 2 años, ¿sí? Y creo que no son muy alentadores, por lo que yo veo, lamentablemente. Bien, bueno, en principio si alguien tiene alguna otra consulta puede escribir en el chat, y mientras avanzamos con otras carreras, agradecemos a Samantha y a Juan por lo expuesto. Igual seguimos conversando, una vez que terminen todas las carreras podemos ir conversando, y invitamos entonces a la carrera de terapia ocupacional, que se encuentra aquí Silvina, que es la directora de carrera, Valentina, Amparo, no me quiero olvidar a nadie más, y Claudia. Así que las invitamos a las chicas para que... Bueno, buenas tardes a todos, gracias yo, gracias Silvana. Bueno, la carrera de terapia ocupacional está en la UCAL, tiene una duración de 4 años, y acá dentro del grupo que estamos, estoy yo como directora, Claudia Spidalieri como docente, Amparo Girardi y Valentina González Oviedo como graduadas de la UCAL. Vamos, para hacer una introducción, es una carrera bastante amplia y difícil a veces de poder ejemplificar sobre cuáles son nuestras áreas de desempeño, porque son múltiples. Voy a poner un pequeño power donde se van a mostrar algunas imágenes y algunos conceptos muy, muy generales, a modo de hacer una introducción, y no va a ser abarcativo. Y después le voy a dejar básicamente un ratito a Claudia y a las 2 graduadas para que nos cuenten un poquito su trayectoria, ¿sí? A ver si me sale lo de compartir. Díganme si se ve. ¿Ahí se ve? Ahí sí. Ahora sí. Ahí se ve, sí. Tengo que poner pantalla completa, ¿verdad? ¿Ahí? Ahí está, perfecto. Bueno, vamos a hacer una pasada rapidito respecto a la carrera. Esto es para mostrarles un poquito la distribución de terapistas ocupacionales en el país. Esto es para que vean en qué cantidad de provincias hay muy poquitos profesionales. Hay muchas áreas de desempeño, las cuales no están cubiertas en todo nuestro territorio. Hay mucha vacancia, muchos espacios por cubrir.
y muchos espacios por crear, porque hay provincias en las que de pronto hay áreas en las que no están cubiertas por la profesión y por diferentes especialidades de nuestra profesión. Población que abordamos desde bebés hasta adultos mayores, a lo largo de todo el desarrollo de la vida, desde todo tipo de patologías, salud mental, patologías físicas, deterioro cognitivo, procesos de envejecimiento, áreas laborales, rehabilitación. Bueno, las áreas son amplísimas. Acá pusimos un poquito lugares donde se puede trabajar para que puedan darles un poco más de noción de estas especialidades y lugares, hospitales públicos y privados, tanto de niños, de adultos, en salud mental, en patologías físicas, hospitales generales, escuelas dentro de los equipos pedagógicos, escuelas especiales. También está habiendo terapistas ocupacionales en escuelas de formación convencional, tanto en primaria como en secundaria, centros de formación integral, centros de día, escuelas de formación laboral, talleres protegidos, centros de atención infantil, centros educativos terapéuticos, de rehabilitación física, de rehabilitación mental, para patologías agudas, para patologías crónicas, centros de ubicación y reubicación laboral, posterior a situaciones de accidente, cuando queda alguna secuela. En el caso de adultos mayores, hay programas específicos dentro del Estado, hay residencias, centros de día, unidades sanitarias, consultorios privados, centros comunitarios. Esto a modo de poder mostrarles que, así como se abarcan diferentes especialidades, hay diferentes instituciones y diferentes edades. Y acá para mostrar un poquito algunas imágenes, donde se puede ver el caso de niños, por ejemplo en este caso que es una secuela de quemadura, en el caso de lugares de atención en neonatología, niños dentro del área de integración sensorial, educativa. Acá tenemos áreas de rehabilitación física, en el caso por ejemplo de malformaciones congénitas, adultos con diferentes tipos de patologías, ya sean neurológicas, articulares, traumatológicas. Podemos hacer atención domiciliaria para aquellas personas que no pueden salir de su casa o necesitan hacer una adaptación de sus actividades y desempeño ocupacional dentro del hogar. Se utiliza como herramientas de rehabilitación, se ha ido incorporando todo lo que es rehabilitación tecnológica y virtual. Una de nuestras áreas específicas es todo lo que tiene que ver con adaptaciones para que la persona pueda llegar a ser independiente en actividades de la vida diaria y en el manejo de sus actividades personales, laborales, dentro del hogar. Aquí vemos un caso, en el caso posterior a un accidente, con adaptaciones para que pudiera volver a ser independiente en el peinado, la alimentación, el afeitado. Área laboral, la reubicación en puestos de trabajo, el análisis de los puestos de trabajo en función de las estructuras físicas, de las limitaciones que puede llegar a tener una persona posterior a un accidente, cómo reubicar o cómo readaptar su puesto laboral para que vuelva a ser independiente, y aquí estamos dentro del área laboral. Un pasaje muy, muy rápido, a modo de hacer como una introducción. Les agradezco a Claudia Fidalieri, que es docente, y nos va a dar un pantallazo de algunas cuestiones personales, y Valentina y Amparo, que son recientes graduadas, y nos van a contar cómo fue el pasaje y la salida del área laboral. Bueno, gracias Silvina, gracias por la invitación. Yo lo que quería también era ampliar un poco en función de la presentación que hizo Silvina, en función de que si bien originariamente nuestra disciplina surgió con la intervención en el área de salud, hoy por hoy nuestra disciplina tiene también mucha intervención, se la está entendiendo como una disciplina sociocomunitaria. Obviamente que con lo más conocido y que nos suelen identificar desde terapia ocupacional tiene que ver justamente con la rehabilitación física, porque bueno, de hecho el origen de nuestra profesión en nuestro país surgió como consecuencia de la gran epidemia de poliomielítico
poliomielitis que hubo en la década del 50, y entonces allí vinieron las primeras terapistas y formaron a los primeros terapistas ocupacionales en nuestro país. Entonces es una disciplina muy joven, porque convengamos que tiene solamente 60 años en nuestro país, y por lo cual es con lo que más se nos conoce, pero en realidad la profesión utiliza técnicas, conocimientos, métodos específicos que lo que hacen es justamente facilitar la calidad de vida de las personas. Esto que comentaba Silvina, y esa mejora en la calidad de vida es en la calidad de vida de las personas, de los grupos, de las comunidades, de la sociedad. Por lo cual, esto que justamente quiere comentar en este encuentro es las posibilidades de intervención que tiene nuestra disciplina son realmente muy amplias. Silvina hizo todo un enumerado, un listado de algunas instituciones en las cuales se desempeñan terapistas ocupacionales. Y en realidad hay un montón de otros que la profesión todavía no está desempeñándose. Yo voy a hablar tal vez en primera persona en función de un poco relatar como hicieron Samantha y Juan, mi experiencia. Yo soy graduada de la Universidad Nacional de Mar del Plata en el año 1987, según mi hijo en el siglo pasado, y vengo ejerciendo la profesión en distintos ámbitos. Si bien el origen fue en lo que era la rehabilitación física, mi desempeño fue allí, después fui transitando por distintos espacios, desde la salud mental, hasta finalmente donde más trabajé fue en lo que tiene que ver con la inclusión laboral de las personas con discapacidad, y también en lo que es el proceso de recalificación. Nuestra disciplina, en todo lo que tiene que ver con lo laboral, está totalmente reconocida, sobre todo desde las normativas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, al momento de estar planteados como profesionales calificados para llevar adelante la recalificación profesional de aquellos trabajadores que sufren algún siniestro, algún accidente de trabajo o alguna enfermedad profesional. Y también estamos dentro de la superintendencia en cuanto a la obligatoriedad de hacer el seguimiento y todas las adaptaciones de aquellos trabajadores que queden con una gran invalidez, por lo cual el terapista ocupacional es el encargado de llevar adelante todo lo que tiene que ver con las adaptaciones y con las cuestiones específicas de su vida. Pero en realidad acá, por ejemplo, yo voy a hablar de la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires hay terapistas ocupacionales en todos los marcos estatutarios. En un momento dado, Juan comentó, en el marco de salud, estamos dentro de la carrera profesional hospitalaria en la provincia de Buenos Aires, estamos dentro de la carrera de la administración pública en la ley 10430, estamos dentro del agrupamiento profesional, como la terapia ocupacional, trabajamos dentro de las unidades penitenciarias en todo lo que tiene que ver con el régimen penal, trabajando en las unidades penitenciarias con actividades específicas, con las personas privadas de la libertad, trabajamos en lo que tiene que ver con los peritajes a nivel judicial en función de intervenciones en algunos juicios determinados y específicos, y donde se nos toma se nos solicita la intervención puntualmente. En educación, si bien formalmente formamos parte de la planta orgánica funcional de la mayoría de las escuelas especiales, también, como dijo Silvina, hay muchas experiencias de intervenciones en escuelas de otros niveles, en donde la característica es que nuestra profesión, a través de la actividad, podemos intervenir y colaborar en ese desempeño. Nosotros llamamos desempeño ocupacional, y para nosotros la ocupación la entendemos como la actividad que desarrollan las personas. Una ocupación, lo que pasa es que generalmente uno identifica ocupación como trabajo. Acá el juego es la ocupación de los niños, por ejemplo, ¿no? La educación es otra ocupación propia de determinados niveles y de las distintas etapas de la vida.
ocupaciones pueden ser productivas, o sea, estamos dentro de transversalizar en relación a las posibilidades de intervención y no necesariamente trabajamos con personas que presenten algún tipo de enfermedad, sino un poco también apuntando a lo que planteaba Juan, en todo lo que tiene que ver con la prevención. También en la intervención de lo que es gestión de políticas públicas, justamente para propiciar y facilitar la participación de los ciudadanos a determinados servicios y demás. No sé si, creo que en todo caso después surgirán algunas preguntas, bienvenido. Le paso a las recientes graduadas. Bueno, Ya van a hablar un poquito de su trayectoria y cómo ingresan a la especialidad posterior. exactamente, bueno, yo me recibí el año pasado también. Nada, arranqué primero en la Facu como ayudante graduada, fue la primera salida laboral, y después trabajé en privados también. Actualmente me estoy desempeñando como residente en el Hospital San Martín, que es una beca de posgrado, de formación de posgrado. Está muy bueno. El área en donde nosotros por ahí nos especializamos con esta residencia es el área de la rehabilitación física, pero también hay otras áreas también como pediatría o salud mental o el área más comunitaria. Eso depende de lo que quiera cada uno, y lo que quiera cada uno lo va a ir viendo a medida que vaya transitando la facultad, lo va a ir descubriendo ahí. En la facultad tienen la posibilidad de las prácticas, eso te abre un montón la cabeza y te muestra las posibilidades que tenés. En mi caso me gustó el área física, así que fui por ese lado, primero en una clínica de rehabilitación neurológica, y ahora, bueno, en el hospital, entre este año, así que estamos a full con eso. Pero bueno, tengo colegas que están trabajando en el área pediátrica, también en educación, formando parte de lo que es lo que antes se decía, creo, el gabinete. Así que también en el área laboral, talleres de formación laboral, que también está muy bueno. Pero bueno, desde mi experiencia, la salida en el hospital, en el hospital público, también me está abriendo un montón la cabeza. Vemos un montón de pacientes en mi caso, aprendemos un montón, porque no solo aprendemos de nuestra profesión, sino también que nos nutrimos de todas las especialidades habidas y por haber, y llega un punto en que decís, ¿de dónde saqué esto que sé? Y es por esto, por la interdisciplina constante, que es como decía Juan, que a veces no pasa mucho, pero cuando pasa está re bueno, porque aprendés un montón de todo y terminás nutrido de un montón de conocimientos que quieras o no, después te van a servir un montón. Y bueno, lo que rescato de eso del hospital es esto, la interdisciplina. Así que bueno, les puedo decir que si les gusta la profesión, no duden en consultarnos, acá estamos para cualquier tipo de preguntas. No sé si Valen quiere contar algo sobre su experiencia laboral. Bueno, yo soy Valentina Girardi, yo también me recibí en febrero del año pasado. Mi experiencia también fue arrancar como ayudante graduada en la carrera, y después en enero entré trabajando en lo que es en una clínica de rehabilitación, en la parte que es de internación. Después también entré en un consultorio de pediatría, en una clínica también de rehabilitación, ahí eran pacientes hasta los 18 años. Y después entré a trabajar en 2 lugares en lo que es consultorio externo, que es todo lo que son más lesiones traumatológicas, y también había parte de internados que pasaban a lo que es la modalidad ambulatoria. Y bueno, como decían también, como decía Ampi, bueno, este año yo entré también en la residencia, entré en el Hospital San Roque de Gonet, y también es una modalidad totalmente distinta a lo que es un público de un privado, la dinámica de atención es distinta, y también los recursos que hay son distintos en ambos lugares, por eso también está buena la posibilidad que se da
de trabajar en ambos lugares. Creo que también respondiendo un poco a la pregunta que decía de lo que es la recuperación de los pacientes post-COVID, es algo que actualmente están llegando un montón, tanto a lo que es internación como la parte del tratamiento ambulatorio. Hay que adaptar un montón lo que son la dinámica nueva de esa persona con las secuelas que quedan. Entonces ahí lo que influye en nuestro trabajo, si bien es tratar de recuperar la mayor independencia que tenía esa persona antes de haber padecido esta enfermedad, todo lo que es acomodar el nuevo ambiente que queda para que la persona pueda ser lo más independiente posible, que es a lo que siempre apuntamos nosotras desde el primer momento que llega la persona a vernos. Y agrego también que en nuestro caso también no solo es la rehabilitación física, también hay terapistas ocupacionales que por ahí se dedican a la rehabilitación cognitiva, que es una secuela que puede llegar a aparecer después de las internaciones o incluso en pacientes asintomáticos, pero que es importante que un ATO, en nuestro caso, también se especialice en ese área para poder darle las herramientas adecuadas. No es solo lo físico, sino también a nivel cognitivo. Bueno, quería sumarles que desde la carrera se empezaron a hacer algunos trabajos de investigación que tienen que ver con lo que fue instancia COVID, y tal como explicaba Claudia, de lo que hace a lo que nosotros llamamos desempeño ocupacional, que tiene que ver con estos equilibrios de cómo nos movemos en nuestra vida cotidiana. Una de las cosas que surgió fue que hay un gran impacto de desajuste ocupacional en personas sin patologías. Se han hecho análisis, estamos empezando a hacer las primeras investigaciones en población en general, algunas acotadas, por ejemplo, hubo una investigación acotada a alumnos universitarios de la UCAL y otra a población general entre 18 y 70 años. Y en ambos casos, cosas que surgieron fue eso, un gran desajuste en lo que era su desarrollo cotidiano, porque se vieron interrumpidas muchas actividades y el impacto emocional que ello generó, tanto desde lo que hace a la conexión con sus familiares, como a sus actividades laborales, de ocio, organización del tiempo, del sueño. Y ahí, bueno, entramos a conectar con aspectos de investigación. Hay mucho para investigar en nuestro país, la UCAL está iniciando actividades de investigación en nuestra disciplina, hay formaciones de posgrado, no aún todavía en la UCAL, sí se está desarrollando en otras universidades, pero es un área incipiente, y las residencias, que son las que tienen más tiempo, son como las residencias médicas, donde se accede vía un examen de presentación dentro del ministerio, por el cual después uno aplica o no para determinadas instituciones hospitalarias para poder hacer esa formación de posgrado. Y en cuanto al impacto internacional, hay países en los que hay que hacer una validación de nuestro título, pero eso depende un poquito de la normativa de cada uno de los países en los que está nuestra profesión. Eso justamente quería comentar en función de que en realidad la mayoría de las carreras universitarias tienen los mínimos parámetros establecidos por la Federación Mundial de Terapia Ocupacional, y entonces eso también tiene que ver justamente con esta cuestión. Quiero aclarar Claro. Y quiero aclarar que en relación a especialidades multiprofesionales, la terapia ocupacional está reconocida para poder llevar adelante la de epidemiología, la de salud pública, la de auditoría en servicios de salud y también la de gestión en servicios de salud. Comunidad también. Esas son especialidades de terapia ocupacional. Estas son especialidades multiprofesionales. Y están justamente en lo que es en el Ministerio de Salud, la especialidad en salud mental, la especialidad en rehabilitación física, la especialidad en comunidad y la especialidad en neonatología y pediatría, que también están en un proceso de revisión y demás, pero bueno, esas son las que se han presentado y revisadas, y se inició la revisión en el año 2016. Por el Ministerio de Salud de la Nación. Tenemos una consulta antes de pasar a la siguiente carrera.
Y dice, hola, yo quería saber lo siguiente, ¿en TEO se encargan de realizar ortesis o eso queda a cargo de otro profesional, ortesista, protesista? No, en nuestra disciplina hay una especialización, hay una intervención específica en ortesis, ahora se les voy a contar un poquito a las chicas. Esto, en algunos casos trabajamos en complemento con los ortesistas. El entrenamiento lo solemos hacer nosotros, y hay determinado tipo de férulas o ortesis. Hay algunas que se hacen en laboratorios de ortopedias con ortesistas, y todo lo que es en agudo, termoplástico de baja temperatura, o ortesis blanda, además se fabrican, y muchas veces también hay en el mercado férulas que nosotros utilizamos, generamos modificaciones o adaptaciones, siempre buscando la mejor posibilidad de intervención que necesite el paciente. Perfecto. Buenísimo. No, eso, que dentro de nuestras incumbencias está esto de la prescripción o la fabricación de ortesis o productos de apoyo. Ortesis, Perfecto. prótesis y productos de apoyo. Ahí vi que también habías puesto, Silvina, el mail de la carrera, por si alguien tiene una consulta también, o por ahí más específica, también está la posibilidad de que se puedan contactar, lo mismo los chicos de educación física, si quieren poner su mail o el contacto que deseen, para que los que están escuchando puedan escribirles. Tal vez es un espacio bastante corto lo que tenemos en este encuentro, pero está bueno continuar, ¿no? Si hay alguna consulta, estaría buenísimo. Bueno, abiertos totalmente. Participa también mi perra en la charla. Les agradezco, chicas, por todo lo que expusieron sobre terapia, y vamos a continuar ahora con la carrera de obstetricia, que nos acompaña Miriam. Así que, Miriam, todo tuyo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, yo soy profesora, licenciada en obstetricia. Ahora voy a aclarar por qué tan extenso mi título. Yo en el año 90, digamos, egresé de la UBA, ahí como obstétrica, y en ese momento en la UBA no había la complementación de la licenciatura, se hacía solamente en La Plata, y bueno, en 2 años se abrió en la UBA la licenciatura, así que completé, es decir, casi toda la camada mía y la anterior y las anteriores, digamos, complementamos la licenciatura. Bueno, digamos que después comencé a hacer diversos posgrados que me sirvieron muchísimo, que después voy a hablar más adelante, pero voy a compartir pantalla. Es muy sencillito lo mío. Bueno, espero que lo estén viendo. Sí, ahí se ve. Bueno, digamos, el ejercicio de la profesión de obstetricia no nos tenemos que, digamos, primero que es una rama de la medicina, pero que se llama como paramédica. Es decir, nosotros no somos médicos, aunque tenemos casi la misma formación de los médicos, porque ahí está la cuestión de la lucha de poderes. Cursamos casi las mismas materias que ellos, por lo menos yo en mi facultad donde egresé, cursé las mismas materias que ellos, salvo algunas, por supuesto, digamos, patología yo no la cursé, me especifiqué en patología obstétrica, pero yo, por ejemplo, tuve que hacer el CBC, así que una carrera de 6 años prácticamente, muy extensa. Más la complementación de la licenciatura, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? En realidad es muy amplio, es muy amplio. Lo que nosotros hacemos es desarrollar actividades de promoción y prevención de su comunidad, ¿no? De la comunidad específica, sobre todo de las embarazadas, planificación familiar, preparación para la maternidad, puericultura, diagnóstico, ahora tenemos esa posibilidad de diagnosticar, controlar el embarazo, parto y puerperio normal.
asistir a partos y realizar monitoreos biofísico-fetal. Yo ahora voy a ampliar un poquito esto porque es, como yo les dije anteriormente, es muy extenso. A lo largo de los años, la carrera de obstétrica es muy antigua, comenzó ya en la época, digamos, de Egipto, de la Grecia antigua, donde, digamos, la terminología eran las famosas matronas y comadronas, que eran mujeres que asistían a los partos de mujeres dentro de su comunidad, ¿no? Es decir, no tenían formación universitaria o profesional. Luego, en la Edad Media, para hacer un recuento histórico, con el apogeo de las universidades, ¿sí? De la enseñanza de medicina, se fue incluyendo nuestra profesión, pero denominada parteras, ¿no? Era una profesión solamente para mujeres, porque era, digamos, que ya desde la antigüedad veníamos asistiendo a las mujeres en asistir al parto, ¿no? Es decir, por medio de hierbas y muchas cosas más, uno sabía ya si la mujer estaba embarazada o no. Este término ya se dejó de utilizar, la verdad que a mí no me molesta que me digan que soy una partera, no me molesta, hasta que llegó el término de obstétrica. ¿Qué es lo que podemos hacer? Esta es la gran pregunta que uno se hace, como yo les dije, es muy amplio. Y bueno, y acá está el tema. El tema está en la ley, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer? Y acá está un conflicto, ¿no? Lo que llamamos un conflicto de poderes, porque por un lado tenemos la ley del ejercicio, nosotros estamos incluidas en la ley de ejercicio de las profesiones de salud, que es la ley 17.132, que es muy, muy antigua, donde se nos dice que somos colaboradoras de la actividad médica. Y la verdad que sí, si uno puede llegar a decir, sí, somos colaboradoras, pero ¿somos simple colaboradoras? No, no somos simple colaboradoras. Y yo puse en el otro lado, ¿no? La ley que está actualmente en la provincia de Buenos Aires, que es la ley 11.745, que ya detalla más lo que es la profesión de los licenciados en obstetricia. Digo los licenciados, incluyendo a las mujeres y a los hombres, porque ya desde hace años se incluyó a hombres también en esta profesión. Y bueno, y es muy abarcativo porque ya, digamos que tenemos no solamente, la ley, por ejemplo, 17.132 nos enfoca en un, digamos, seguimiento de un embarazo no patológico. Las obstétricas no tenemos solamente esa función. Nosotros tenemos ya una función desde el inicio del embarazo, ¿no? Ya detectando el embarazo, y desde ese momento empezamos a actuar. Ya digamos que la mujer sabe que está embarazada, es decir, yo cuando comencé a desarrollar mi profesión, lo que hice era admisión, es decir, la mujer ya venía con el Levaté famoso o con el análisis de orina que se había hecho por una orden médica de la guardia, y yo lo que hacía era recibirla, hacerle la anamnesis y mandarla a hacer el laboratorio y la ecografía, así que miren de los años que le estoy hablando. Esta ley lo que se proviene, es decir, la ley 11.745, es ampliar. Yo recalco mucho la ley porque es lo que nos permite hacer, y lo que no nos permite hacer. Lo que nos permite hacer la ley es seguir un embarazo, detectar si hay algún problema y derivarlo al médico especialista, ¿sí? Tenemos la realización podemos hacer un PAP, podemos
tenemos un papel muy importante en la Consejería de Anticoncepción. Eso es muy importante. Nuestro papel ahí es prevención, prevención del embarazo. También actuamos a nivel de prevención en el puerperio. El puerperio son, digamos, desde el día del nacimiento hasta los 42 días posteriores, y ahí actuamos también, digamos, para que la mujer no se vaya con el bebé sola, así, ¿no? Hacemos un seguimiento para que vuelva, y después, bueno, hacemos miles de diagnósticos a nivel, podemos interpretar un monitoreo fetal, podemos realizar una ecografía, por supuesto que si detectamos algo tenemos que llamar urgente al médico, por supuesto que no vamos a realizar una cesárea, pero sí realizamos episiotomías, podemos realizar un parto en pelviana, yo por lo menos lo hice. Es decir, hacemos una amplia gama de cosas, y esta ley provincial lo que, digamos, incluyó y que nos parece bien a nosotras es la parte de la medicación, es decir, que nosotros estamos habilitadas a medicar. Ciertos medicamentos, ciertos fármacos, estamos habilitadas digamos, a indicar, como ciertos antibióticos, sobre todo para prevenir las infecciones urinarias, por ejemplo la micosis vaginal, por ejemplo antiespasmódicos, analgésicos, antipiréticos, eso durante, digamos, el seguimiento del embarazo, es decir, las obstétricas ya no estamos con el solamente hecho de tomar la presión, pesarlas y medirles la panza, ya hay algo mucho más extenso, y también el parto, ¿sí? Y la atención de las 48 horas del posparto. Ahora, en el año 2019, se incluyó esta nueva ley, que por supuesto perdió estatus parlamentario por la pandemia, y lo que hacía esta ley era ya a nivel nacional, es decir, es una ley que se separa de la ley 17.132 y dejamos de ser colaboradoras del médico, porque somos licenciadas en obstetricia, es decir, tenemos los conocimientos suficientes, universales y necesarios como para realizar desde un diagnóstico, vuelvo a decir, desde un diagnóstico del embarazo hasta detectar cualquier patología del embarazo, y derivarla al especialista correspondiente. Entonces esta ley nos va a permitir no solamente desempeñar con tranquilidad, ¿no? La ley te da como una seguridad profesional, sino también nos incluye que en la ley 17.132 estamos totalmente anuladas, bueno, los honorarios profesionales, ¿no? Porque los honorarios profesionales quedan a cargo del médico o a cargo de, por supuesto, de lo que cobra el médico del parto privado, ¿sí? Pero en realidad las obstétricas no estamos nomencladas como se dice, Sí, por supuesto que podemos ejercer en un consultorio habilitado, pero ese consultorio habilitado que podemos hacer una participación es más una educación para el parto. En el ámbito hospitalario tenemos mucho más desempeño que en un consultorio privado, tenemos injerencia en instituciones privadas o en instituciones del ámbito público, también hacemos residencias y concurrencias, lo mismo que los médicos, ¿sí? Lo mismo que los médicos. Y en cuanto a los posgrados, que
En mi caso, yo hice el profesorado universitario, cosa que me abrió muchísimo las puertas. Eso lo recomiendo muchísimo digamos, a todos los egresados universitarios que quieran ser docentes, que hagan esta carrera de docencia universitaria, que en la UCAL está, que me parece de suma importante, no solamente porque nos abre un montón de puertas en el CV, sino porque nos abre la mente, que en mi caso venimos de unas ciencias duras, y tener conocimientos de didáctica y metodologías no solamente nos sirve para la docencia, sino nos sirve porque nosotros hacemos docencia con la embarazada. Hacemos docencia con la embarazada porque le enseñamos a comer, le enseñamos a hacer actividad física, le decimos qué sandalias puede usar, le decimos que ojotas no puede usar, ¿no? Todos esos pequeños detalles. Nosotros hacemos mucha educación, muchísima educación, y hay que buscar la manera y la metodología y la didáctica para transmitírselo. Así que es bueno hacer el profesorado universitario. Yo lo hice, me abrió un montón de puertas, me abrió a la docencia. Yo actualmente no estoy ejerciendo la profesión. La vida me llevó a trabajar, sí, en una dependencia del Ministerio de Salud de la Nación. Yo estoy en el INCUCAI. Después del profesorado universitario hice la maestría en ética biomédica y actualmente estoy trabajando en el Comité de Ética de Investigación del INCUCAI. Formo parte de un comité de bioética del Hospital Rivadavia de Buenos Aires, y ahí es increíble el peso que tenemos nosotras, las obstétricas, en casos bioéticos, sobre todo de inicio de vida, en la cual no me voy a detallar, pero imagínense qué tipo de casos. Y bueno, es muy importante nuestro rol ahí, ¿no? Y bueno, y después, bueno, el tema de la docencia. Yo hice posgrados, los posgrados que podemos hacer las obstétricas son casi todos. Yo hice posgrados en salud pública, lo cual para nosotros las obstétricas ser diplomadas en salud pública es muy importante porque nos habilita en cuanto a un poder, digamos, de escalafón. En el caso mío, que trabajo en el Ministerio de Salud de la Nación, me hizo escalar a una categoría profesional. Después hice la diplomatura en gestión de servicios de salud. Y bueno, actualmente en la UCAL estoy ejerciendo la docencia en la carrera de ética y bioética, ¿no? En terapia ocupacional y en obstetricia, y después en los ciclos de complementaciones de obstetricia, fonoaudiología y instrumentación quirúrgica. Es muy amplia la gama. Referencia al COVID, ¿qué pasó con esto de las embarazadas y el parto? Si influyó o no, influyó muchísimo. Influyó en la salud mental de las embarazadas, influyó sobre todo en la etapa del puerperio. En la etapa del puerperio ya de por sí es un duelo que las embarazadas tienen que sobrellevar. Sí, le influyó bastante el tema de la pandemia, el tema de estar encerrada solamente con su bebé y no permitir que familiares conozcan a su chiquito. Eso sí tuvo mucha repercusión, sobre todo en la etapa del puerperio, y en el nacimiento lo mismo, ¿no? Yo no me voy a dedicar a hablar en este tema sobre el parto humanizado porque me parece que no corresponde. En cuanto a la proyección internacional, también ahí hay un pequeño problema. ¿Por qué? Porque si uno se recibe acá en Argentina, por ejemplo, va a Estados Unidos y nuestra profesión
no está caratulada como licenciadas en obstetricia. Allá somos enfermeras, ¿no? Enfermeras especializadas en obstetricia. Entonces tenemos un caos ahí. Si yo, por ejemplo, quiero ir a trabajar a Estados Unidos, tengo que hacer enfermería. Lo que sí se incorporó en Estados Unidos son las doulas, que las doulas serían como una especie de obstétricas, pero no con un gran conocimiento académico. Y en Europa sí está la profesión de obstétricas, pero no se utiliza esta palabra, se utiliza parteras, ¿no? Por supuesto que siempre está muy ligado, en Europa todavía en algunos países sigue vigente que las obstétricas o parteras somos como enfermeras. Es decir, creo que este país, Argentina, ahora se presentó de vuelta esta ley, y me parece que Argentina es uno de los países pioneros en darle la categoría que nos corresponde, ¿no? Porque nos hemos sacrificado muchísimo, por lo menos yo, ¿no? Durante 6 años. Hacemos prácticas, yo empecé a hacer prácticas ad honorem, ¿no? Y así se comienza ad honorem, y uno aprende, y uno aprende, y uno aprende, y uno aprende. El parto, mucho libro, yo le digo siempre a mis alumnas de obstetricia, que mucho libro, tenemos que saber el mecanismo de parto, pero cuando uno está ahí, comienza, se olvida un poco del libro, y hay que poner la cabeza en funcionamiento y estas manos en funcionamiento. Esto, bueno, lo que no podemos hacer, más o menos ya se los dije. Y para concluir, el 31 de agosto es el Día de las Obstétricas, ¿sí? Y de las embarazadas, pero especialmente de mi profesión. Y una frase que siempre lo digo, y digamos que se lo transmito a mis alumnas de obstetricia, que son mi desliz, digamos. Quiero que llegue ese día en el que pueda decir todos los desvelos valieron la pena. Y realmente sí, porque las obstétricas pasamos días y noches sin dormir, cuidando a esa mamá que tiene ese bebito, ese ser vivo en la panza, y que no descansamos ni un minuto hasta que nazca. Y que nazca bien, y que su mamá esté bien, porque a nosotros nos importa que la mamá y el bebé esté bien desde el primer momento, y que se vaya feliz con su bebé. Bueno, acá he terminado mi exposición. Muchas gracias, Miriam. Si hay alguna consulta, les agradecemos que puedan escribirlo en el chat. Muy interesante también todo lo expuesto. Está bueno conocer también toda esta gama o todo lo que se puede trabajar en lo que es la obstetricia. Así que bueno, te agradecemos, Miriam. Yo te conozco del Instituto de Bioética, así que invitada de allí, del lado de la bioética nos conocemos, así que bueno, muchísimas gracias. Pasamos entonces a kinesiología, estamos un poquito retrasados, así que le pedimos disculpas al panel de arquitectura, pero ya estamos en la última instancia con la carrera de kinesiología, y nos acompañan 2 graduados, así que tengo mucha gente acá, así que no los veo, así que pueden directamente hablar, y ahí está Paula, te vi. Hola. Perfecto. ¿Cómo andás, Paula? Buenas tardes. Y Esteban también. Esteban, sí. Perfecto. Bueno, chicos, todo suyo. Muchas gracias. Bueno, Esteban, ¿querés arrancar vos contando tu experiencia como estudiante y yo después cuento un poquito del post? Dale, ¿se escucha ahí? Sí, súper. Perfecto. Bueno, yo soy estudiante de kinesiología, empecé en la carrera en el año 2015, y bueno, estoy a finales de graduarme, y ahora estoy haciendo las prácticas de 5º año, así que nada, esperando ahí ese momento para poder finalizar y bueno, continuar, porque no finaliza nada, siempre se aprende algo nuevo, siempre hay un área de intendencia nueva, y bueno, principalmente yo me anoté en la carrera creyendo que me iba a dedicar solamente al deporte, que era un ámbito por ahí más estructurado en cuanto a eso.
pero bueno, te vas metiendo y vas descubriendo un montón de áreas nuevas, y cada vez son más las áreas de incumbencia de la kinesio, que también, bueno, habla de cómo se va modificando la medicina moderna. Los médicos van dejando muchas actividades de lado, muchas terapias, que bueno, si las saben aprovechar, les puede gustar mucho, y bueno, y además para nutrirse, ¿no? Además, hablando con personas que estudian medicina o médicos, también te das cuenta que han dejado bastante de lado el tema del movimiento y las cuestiones relacionadas. Entonces, por ahí terminás hasta sabiendo algunas cositas más en ese ámbito que, bueno, de los médicos en sí, sin quitarle su mérito, obvio. Pero bueno, nada, principalmente eso. Estoy muy conforme con la carrera que elegí, digamos, más que nada muy conforme con los docentes que me tocaron en la facultad, siempre abiertos a todo, y siempre con ganas de explicar y abiertos a cualquier tipo de consulta. Gracias, Esteban. No hay nada. Me pasó lo mismo que él, también entré a la carrera de kinesiología por el lado de la traumatología, del deporte, por haber tenido experiencia en un gimnasio, de haber hecho rehabilitación. Entonces, como que uno arranca así y después se termina encontrando con un mundo que realmente estudiamos todos los sistemas del cuerpo, porque todo el cuerpo está en movimiento, y todo movimiento hay que estudiarlo fisiológicamente y patológicamente. Entonces, me encontré con una salida laboral muy amplia y para todos los gustos, la verdad. Yo personalmente hice neurología, que era la primera parte que dije, esto es lo mío. Entonces arranqué haciendo consultorio de neurología en un centro de rehabilitación. También hice traumatología, trabajé también con gente de PAMI, y tuve después la oportunidad de poder ingresar a la residencia en kinesiología pediátrica y neonatal del Hospital de Niños de acá de La Plata, una residencia relativamente nueva que tiene 3 años, así que estamos fundando, y la verdad que el ambiente hospitalario es otro mundo de lo que es el ambiente de consultorio, te da obviamente que otro tipo de oportunidades, pero lo bueno que tiene es que no es obligatoria en nuestra carrera hacer la residencia. Podés especializarte y hacer posgrados y hacer cursos o otras carreras como la carrera de osteopatía o de quiropraxia, que son años extra también de carrera, o si te gusta el ambiente hospitalario, poder elegir también la oportunidad de ingresar a un sistema de residencia. Mi recomendación por experiencia es que ingresen al sistema de residencias, porque no solo hay residencias hospitalarias generales, sino que también hay residencias en neurología, por ejemplo, especializadas solamente en rehabilitación psicofísica, residencias solamente especializadas en cuidados críticos. Por mi parte, hacemos todo. Estamos tanto en cuidados críticos pediátricos como en coagulopatías, en sala de clínica médica, en consultorio externo. Estamos en la neonatología realizando cuidados del neurodesarrollo, que eso también es una incumbencia muy importante que tiene el kinesiólogo, estudiar el desarrollo cerebral del niño prematuro, junto con las múltiples patologías que tiene, y nosotros podemos trabajar y hacer un montón de cosas para poder ayudar a ese niño, que la verdad que está en un ambiente extraño, invasivo, y completamente anormal a lo que es el vientre materno, y poder ayudarlo para que pueda crecer sano y pueda tener un desarrollo de su cerebro lo más normal posible. Y eso se realiza con los cuidados del neurodesarrollo y aprendiendo también las conductas del niño prematuro, que nos dan muchas señales sin necesidad de hablar. Por otro lado, bueno, en el área de terapia intensiva, tanto en adultos como en niños, el kinesiólogo cumple la función de cuidado de la vía aérea, además de la movilización temprana en terapia intensiva, que eso también es algo que está empezando a reconocerse y que están viendo que realmente es algo muy importante.
y que toma relevancia en cuanto a la recuperación y a los tiempos de recuperación que tiene ese paciente. Cuanto más precoz sea la movilización, podemos prevenir escaras, podemos prevenir retracciones, podemos prevenir osteopenias. Entonces también el kinesiólogo, más que nada también en la pandemia, se estuvo pisando fuerte en lo que es terapia intensiva, y me parece que tenemos mucho trabajo también ahí, y es nuestro deber especializarnos en todas esas cuestiones. Otra cosa también, que es algo que también estamos recién arrancando, que hace pocos años lo estamos implementando más que nada acá en la Argentina, es investigar, es sacar publicaciones de lo que estamos haciendo, porque tal vez hay muchas prácticas que las estamos haciendo hace 30 años, pero hay que llevarlas al ambiente de la investigación, hay que presentar casos clínicos, hay que presentar estudios con grandes poblaciones de pacientes que capaz las manejamos todos los días, pero no nos sentamos realmente a demostrar qué sirve todo lo que estamos haciendo. Y eso, la verdad que recién ahora en estos últimos años se está viendo mucho más en la Argentina, ya hasta los españoles, también como nosotros hace pocos años que arrancaron con esto, y realmente se ve la diferencia, y es impresionante la cantidad de evidencia científica que podemos demostrar, y que hacemos realmente funciones y acciones que sirven y que están demostradas, ahora podemos decir que están demostradas científicamente que sirven. Y eso creo que es algo aplicado no solo a la kinesiología, sino a todas las carreras en salud, porque tanto la obstetricia como la terapia ocupacional también están empezando a poder investigar mucho más y a demostrar que realmente las acciones que llevamos a cabo tienen un fundamento, no solo fisiológico, sino que tienen un fundamento científico. Es algo para mí súper importante, y tenemos que estar a la altura. Por otro lado, en cuanto a lo que sería relaciones con el extranjero, dentro del programa de residencias, en tercer año de la residencia, te dan la oportunidad de hacer una rotación al exterior de 2 a 6 meses en el lugar que, bueno, vos elijas, y después tenemos que hacer toda una gestión a ver si ese lugar acepta y cuánta cantidad de tiempo, pero se puede llegar a hacer. En particular, justo nos tocó una experiencia de una de nuestras compañeras que por la pandemia no pudo viajar, pero ya tenía todo arreglado para ir a España a un centro de ventilación no invasiva a trabajar con un médico especialista en eso. Entonces se puede. Ya mis compañeros que la realizarán el año que viene también están gestionando, y bueno, me tocará a mí también el año que viene. Después, fuera del ámbito de la residencia, si uno quiere ir a trabajar al extranjero luego de haberse recibido en una universidad argentina, sí hay que hacer la validación del título, porque es diferente la formación que tienen, por ejemplo, los españoles que la nuestra. Los españoles tal vez se enfocan más en el sistema locomotor, y nosotros tal vez tenemos un poco más de formación en clínica, en respiratorio. Entonces, como es distinta la formación, tenemos que hacer un examen nivelatorio y un proceso de revalidación del título en el extranjero. Pero las oportunidades están, y no solo España, o sea, cualquier país que uno quiera trabajar tiene las puertas abiertas. Obviamente con más peso si uno ha hecho una residencia en un hospital público de la Argentina, se le va a reconocer más, tal vez cueste un poquito más si no ha hecho la residencia, pero tampoco es imposible. Eso también es un dato interesante. Así que, bueno, y eso, el kinesiólogo lo que hace es estudia el movimiento fisiológico y patológico de todo el cuerpo. Por eso también tenemos tanto trabajo en el sistema respiratorio y cuidados de la vía aérea, porque también es un juego de presiones, y es el movimiento pulmonar junto con la pleura, junto con la caja torácica y con los músculos respiratorios, que debemos cuidarlo y debemos preservarlo lo mejor posible. Entonces, por eso también ahora se está viendo ese rol del kinesiólogo que tal vez no se veía antes, y no pensaba que solo era o traumatología o neurología. Y la verdad que
que tenemos un amplio campo laboral para todos los gustos. Así que Para bueno. hacer un agregado, Sí. Lucy, me permitís, me consta la tarea de ellos, de esta profesión, en las terapias neonatales. Me consta cómo trabajan, ese vínculo que tienen, lo he visto, y lo he visto también el año pasado, en algunos casos que tuvimos en el comité del Hospital Rivadavia, la importancia de la profesión en los casos de pacientes que habían superado el COVID, su gran desempeño que tuvieron, ¿no? Así que yo, digamos, en la parte de obstetricia doy fe, pero en el ámbito de, digamos, del post-COVID también puedo dar fe porque lo he vivido. Lo he vivido, digamos, en forma, digamos, del hospital, sí. ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. No, aparte se ve que con todo lo que nos pasó con la pandemia y con toda esta situación y contexto en que vivimos después de estos 2 años, en todas las carreras, en todos los ámbitos y en todas las profesiones han cambiado muchas cosas. Esto lo hemos hablado cuando hacemos las entrevistas a los graduados. Tal vez no era lo mismo como uno pensaba que iba a ejercer su profesión hace 2 años que ahora, porque han cambiado muchas cosas, se han actualizado, lo mismo que decían de la investigación, qué importante que es, porque esto es para futuro, o sea, hoy en día podemos mejorar muchas cosas, pero también es pensar al futuro, a largo plazo, cómo mejorar nuestras prácticas, cómo mejorar nuestra relación con el paciente, como lo hablamos en bioética. Es muy importante y la verdad que lo que yo les quería consultar a todos como a modo de cierre, es cómo se sintieron ustedes o cómo manejaron eso de esa relación con el paciente, con aquella persona con la cual tienen que ejercer su profesión, siendo que estábamos en pandemia. Está trillado el tema del trabajo remoto, que a ustedes es imposible, imagino, o hasta qué punto fue posible y después imposible y volver a la vida normal. O sea, como si quieren, a modo de cierre, podemos reflexionar sobre eso. Sí, exacto. Los trabajadores de la salud ponemos el cuerpo y fue muy difícil intentar poner el cuerpo con todas las trabas y los cuidados que teníamos que tener. En nuestro caso fue aprender a usar la correcta aplicación del equipo de protección personal, Claro, que la verdad que es muy sistemático y tiene que seguir un orden sí o sí, tanto para ponerse como para sacarse. Intentar, en mi caso, enseñarle ejercicios respiratorios a los niños, enseñarles como a chistar y no me veían la cara. Claro, sí. Entonces fue todo un desafío de ese lado, cómo le transmitís lo que querés que haga el paciente si no te está viendo la cara. Así que eso fue también un desafío y bueno, más que nada por el tema de que el COVID es un virus respiratorio, entonces no son los mismos filtros, no son los mismos ventiladores mecánicos, no es el mismo sistema de humidificación, no son los mismos elementos que usamos en otros pacientes de la terapia, sino que también tuvimos que aprender a usar otros elementos para poder cuidarnos nosotros y poder seguir atendiendo pacientes. Muchos colegas han enfermado también y se han ido atendiendo a los pacientes. La verdad que fue algo muy grave, muy importante, y la verdad que todo el personal de salud, kinesiólogos, enfermeros, bioquímicos, terapistas, todos, absolutamente todos, han tenido un conocido, un amigo que se fue luchando contra el COVID. Así que es algo súper importante y que no debemos olvidar. Muchas gracias, Paula, por tu reflexión. Y calculo que todos deben compartir lo mismo, porque por eso también quisimos hacer este panel de salud en el cual se encontraran carreras diferentes, pero que tienen un hilo conductor que es la salud. Así que, bueno, les agradezco a todos por participar. Nos excedimos un poquito el tiempo, así que obviamente pedimos disculpas al panel de arquitectura, pero la verdad que muy interesante todo lo que compartieron, ya sea de los docentes, los graduados. Muchas gracias por ser parte y ya nos estaremos contactando obviamente para alguna otra actividad. Bien. Muchas gracias a ustedes. Gracias, chicos. Muchas gracias.
Nos Gracias por tomamos la un invitación. minuto, gracias, nos tomamos un minuto y continuamos entonces con arquitectura, diseño de interiores y diseño visual. Así que ya volvemos en unos minutos. Gracias.